Una historia contada por el abuelo que aprendió demasiado tarde. Si alguna vez has sentido que el amor en tu casa se está cansando en silencio, si reconoces el sabor del café preparado sin intención, deja tu like y comenta. Yo también noté cuando cambió el Saber, porque tal vez no estés tan solo en esto como crees. Y si has llegado hasta aquí buscando respuestas que no sabes, ¿cómo preguntar? Comenta. Cuéntame más, abuelo, porque esta historia apenas comienza. Hubo un tiempo en que ella preparaba el café pensando en mí. Lo sé porque el aroma llegaba hasta la cama y me despertaba, con una sonrisa que ni yo mismo entendía. 40 años tenía cuando noté que el café había cambiado de sabor. No es que estuviera malo, ¿entienden? Es que ya no tenía intención. Marta siempre fue meticulosa con las pequeñas cosas. Cada mañana, a las 6:15 exactas, escuchaba sus pasos descalzos por la cocina de madera que crujía en el lugar exacto donde faltaba un clavo desde hacía 3 años. Ese ruido se había vuelto mi despertador natural, más confiable que cualquier reloj. Pero esa mañana de abril, cuando bajé y la vi removiendo el café con la mirada perdida, en la ventana que daba al patio trasero, supe que algo había muerto sin que nadie lo enterrara. «Buenos días, amor», le dije, como siempre había hecho durante los últimos 18 años de matrimonio. Ella sonrió, como siempre, pero había algo en esa sonrisa que me recordó a las flores de plástico del cementerio donde descansaban mis padres, perfectas en su forma, impecables en su color, pero sin vida, sin esa vibración imperceptible que tienen las cosas que respiran. Me serví el café en la taza azul que me había regalado para mi cumpleaños número 30, cuando todavía creíamos que el tiempo era nuestro aliado. Lo probé despacio, como había aprendido a hacer con los años. Estaba técnicamente perfecto. 2 cucharadas de azúcar, ni una más ni una menos. La temperatura exacta que sabía que me gustaba, el color caramelo que había perfeccionado después de tantas mañanas de práctica. Solo que esta vez, cuando lo preparó, no pensó en mí. Pensó en que tenía que preparar café. La diferencia era sutil, casi invisible, pero estaba ahí como una grieta finísima en una pared que parece sólida hasta que la luz la toca del ángulo correcto. Y ahí, con la taza humeando entre mis manos callosas de trabajar, tantos años en la carpintería, con el sol de abril entrando oblicuo por la ventana de la cocina, entendí que llevábamos años fingiendo que seguíamos enamorados cuando en realidad solo éramos 2 extraños, educados que compartían las cuentas del gas y del teléfono. El café se me enfrió entre las manos mientras yo seguía, sentado, mirándola lavar los platos del desayuno con la misma eficiencia mecánica con que hacía todo últimamente. No era desprecio lo que sentía hacia ella, era algo mucho más triste, indiferencia disfrazada de costumbre. Si me preguntan cuándo empezó todo este lento desmoronamiento, tendría que remontarme a las pequeñas mentiras que nos decíamos para no herir al otro. Esas mentiras aparentemente inocentes que se acumulan como el polvo en los rincones que nadie limpia, imperceptibles al principio, pero que con el tiempo forman una capa tan gruesa que ya no se puede ignorar. «Qué rico está este guiso», le decía cuando sabía perfectamente que había demasiada sal, y que ella también lo sabía. «Te ves hermosa con ese vestido». Mentía cuando ya hacía meses que no la miraba realmente, cuando mis ojos se deslizaban sobre ella como sobre un mueble familiar que ya no se registra. «Claro, vamos al cine que tú quieras». Aceptaba cuando prefería quedarme en casa leyendo el diario o viendo el partido en la televisión. Marta también mentía, pero sus mentiras eran más sutiles, más elegantes en su devastación. Decía sí cuando todo su cuerpo gritaba «no». Sonreía cuando algo la molestaba profundamente y fingía que mi historia repetida del trabajo le parecía fascinante cuando ya la había escuchado 3 veces esa semana y probablemente 100 veces ese año. Al principio yo pensé que era amor,
Esa consideración mutua, esa cortesía constante, ese cuidado de no incomodar al otro. Después entendí que era algo mucho más peligroso. Era cortesía. La cortesía que se tiene con los desconocidos en el ascensor, con el verdulero de la esquina, con la gente que uno respeta pero no ama realmente. La primera vez que la vi fingir completamente, sin ningún rastro de autenticidad, fue en el cumpleaños de mi hermana Rosa. Esa tarde de marzo, cuando llovía tanto que tuvimos que cancelar el asado y comer adentro, todos apretados en el comedor que apenas cabía la mesa. Grande. Marta llegó con ese vestido azul que tanto me había gustado. Cuando se lo compró, se acercó y me tomó del brazo como hacen las esposas, enamoradas en las películas viejas que daban por las tardes, en Canal 7. Pero cuando nadie miraba, cuando Rosa estaba contando una de sus historias interminables sobre los problemas con los vecinos, yo la sentí rígida contra mi costado, actuando el papel de mujer felizmente casada para una audiencia que ni siquiera estaba prestando atención a nosotros. Era como si hubiera memorizado los gestos del amor, pero hubiera olvidado el sentimiento que los inspiraba. Esa noche, ya en nuestra cama matrimonial que habíamos comprado con tanto orgullo cuando nos mudamos a la casa propia, le pregunté si estaba bien. Por supuesto, dijo, dándome la espalda con un movimiento que parecía natural, pero que yo sabía que era una barrera. Solo estoy cansada. Pero yo conocía la diferencia entre el cansancio del cuerpo, ese cansancio honesto que viene después de un día de trabajo duro, y el cansancio del alma, esa fatiga profunda que da cuando uno está agotado de actuar, de fingir, de sostener una fachada que ya no se corresponde con lo que realmente siente por dentro. Me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada, escuchando su respiración regular que me decía que sí estaba dormida, pero preguntándome cuántas noches había fingido dormir para no tener que hablar conmigo, para no tener que enfrentar lo que los dos sabíamos, pero no teníamos el valor de decir. Fue Marta quien sugirió que ordenáramos las fotos viejas un domingo de esos grises de otoño que invitan a quedarse adentro revolviendo en el pasado. Para los nietos, dijo, aunque nuestros hijos todavía no habían tenido hijos y tal vez nunca los tendrían. Así tienen recuerdos lindos de nosotros cuando seamos viejos. Pero yo sabía que la verdadera razón era que ya hacía meses que no tomábamos fotos nuevas, que ya no posábamos juntos para nada que no fuera una ocasión que lo requiriera estrictamente. Nos sentamos en el sofá de la sala, ese sofá de tela a cuadros que habíamos elegido juntos, cuando todavía creíamos que nuestros gustos eran compatibles, con 3 cajas de zapatos llenas de fotografías sueltas que habíamos ido acumulando durante 2 décadas de vida compartida. Al principio fue divertido, como hojear un libro de cuentos que uno recuerda haber leído, pero del que se habían olvidado los detalles. Nos reímos de lo jóvenes que éramos en las primeras fotos, de lo serios que nos veíamos en nuestra boda cuando el fotógrafo nos decía «no se muevan» y nosotros obedecíamos, como soldados, de la ropa ridícula que usábamos cuando pensábamos que estábamos a la moda, de mis patillas enormes y del flequillo de Marta que parecía un casco. Pero a medida que avanzábamos en el tiempo, a medida que las fotos mostraban menos pelo en mi cabeza y más arrugas alrededor de los ojos de Marta, las sonrisas de las imágenes se iban volviendo más forzadas, más parecidas a las que usábamos para los extraños que para nosotros mismos. «Mira esta», dijo Marta, mostrándome una foto de unas vacaciones en Mar del Plata. Debe haber sido el verano del 86, porque yo todavía tenía el bigote que después me afeité porque ella dijo que me picaba cuando la besaba. Estábamos abrazados en la playa, mirando hacia el mar, con esa pose clásica de los turistas que quieren demostrar que la están pasando bien. «Éramos tan felices», suspiró, y había algo en su voz que me partió el corazón porque era pura nostalgia, como si esa felicidad fuera algo definitivamente perdido.
algo que pertenecía a otras personas que habían tenido nuestros nombres y nuestras caras, pero que ya no éramos nosotros. Pero yo recordaba esa foto con una claridad dolorosa. Recordaba que habíamos discutido esa mañana porque ella quería ir al Museo de Ciencias Naturales y yo prefería quedarme en la arena leyendo la revista de deportes que había comprado en el kiosco del hotel. Recordaba que estuvimos 2 horas sin hablarnos, comiendo helado en silencio, hasta que un turista cordobés se ofreció amablemente a tomarnos una foto. Sonreímos para la cámara porque era lo que se esperaba que hiciéramos, porque éramos gente educada y no íbamos a arruinar el momento de generosidad de un extraño con nuestras mezquindades maritales. Pero seguíamos enojados, seguíamos dolidos, seguíamos siendo 2 personas que querían cosas diferentes y no sabían cómo negociar esas diferencias sin lastimarse. Y ahí estaba Marta, 20 años después, mirando esa imagen como si fuera la prueba irrefutable de un amor que tal vez nunca existió de la manera que creíamos recordar. O tal vez sí existió, pero se fue muriendo tan lentamente, tan imperceptiblemente, que no nos dimos cuenta hasta que ya era demasiado tarde para revivirlo con algo que no fuera nostalgia. Esa noche guardé todas las fotos en silencio, colocándolas cuidadosamente en las cajas que habían organizado por años, como si fuera un archivista de nuestro fracaso. Marta se fue a la cama temprano, diciendo que le dolía la cabeza. Pero yo sabía que le dolía algo mucho más profundo que ninguna aspirina podía curar. Los domingos eran sagrados en nuestra casa, con esa sacralidad falsa de los rituales que se mantienen no por devoción, sino por miedo al vacío que dejarían si desaparecieran. Marta preparaba el desayuno especial: huevos revueltos con fritucén, jamón, tostadas con mermelada de fresa que hacía mi madre, y café recién molido que comprábamos los sábados en la tostadora de la calle Corrientes. Después íbamos a misa de 11 en la parroquia de San Antonio, donde nos habíamos casado cuando todavía creíamos en los para siempre. Almorzábamos en casa de mi madre, que insistía en preparar ravioles, aunque ya le costaba estar de pie tanto tiempo. Por la tarde nos sentábamos a ver televisión hasta la hora de cenar, yo en mi sillón de cuero gastado, ella en el sofá con su tejido, como 2 personas que compartían el mismo aire, pero respiraban en ritmos diferentes. Pero ese domingo de mayo, mientras ella batía los huevos con el mismo ritmo mecánico de siempre, mientras yo leía las noticias deportivas que ya había leído el día anterior en otra edición, me di cuenta de que estábamos atrapados en una rutina que ya no elegíamos. La seguíamos porque era más fácil que admitir que habíamos perdido la capacidad de sorprendernos mutuamente, que ya no teníamos curiosidad por los pensamientos del otro. ¿Y si hoy no vamos a misa?, le dije de repente, levantando la vista del diario. Las palabras salieron de mi boca sin que las hubiera pensado, realmente, como si mi subconsciente hubiera decidido rebelarse contra la predictibilidad que nos estaba asfixiando. Marta dejó de batir los huevos y me miró como si hubiera sugerido que nos mudáramos a la luna o que vendiéramos la casa para comprar un circo. Sus ojos tenían esa expresión de desconcierto genuino que ya casi no aparecía en su cara, porque hacía tiempo que yo había dejado de decir cosas que pudieran desconcertarla. ¿Por qué no iríamos a misa?, preguntó, y en su tono había algo más que sorpresa. Había una especie de pánico muy sutil, como si la idea de romper la rutina la aterrorizara más que cualquier otra cosa. No sé, dije, y era cierto que no sabía. Por cambiar, por hacer algo diferente, por ver qué pasa si un domingo no hacemos lo que siempre hacemos. Se quedó callada un momento, todavía con el batidor en la mano, y pude ver que su mente estaba considerando la posibilidad, de manera casi matemática, calculando las consecuencias, midiendo los riesgos. Pero después negó con la cabeza, y su cara volvió a esa expresión tranquila que usaba cuando había resuelto un problema. «Ya tengo la ropa preparada»,
dijo, como si eso fuera un argumento definitivo. Y tu madre nos espera para almorzar. No podemos llegar y decirle que no fuimos a misa. Se va a preocupar, va a pensar que nos pasa algo. Era cierto, pero también era una excusa. La verdad es que el cambio la asustaba tanto como a mí, que los dos habíamos desarrollado una dependencia enfermiza de la predictibilidad, como si fuera la única cosa que mantenía nuestro matrimonio funcionando. Fuimos a misa, escuchamos el mismo sermón sobre el amor al prójimo que el padre Martínez daba cada tercer domingo del mes. Almorzamos con mi madre, que nos contó por quinta vez la historia de cómo el carnicero le había dado mal el vuelto. Vimos televisión hasta que se hizo de noche, y esa noche, acostado en la cama matrimonial, que ya no era un lugar de intimidad, sino simplemente el lugar donde dormíamos, entendí que nuestra relación se había convertido en una serie de hábitos encadenados, donde cada gesto llevaba al siguiente sin que hubiera verdadera elección en el medio, sin que hubiera espacio para la espontaneidad o para el deseo genuino. Era como si fuéramos dos actores representando la obra. Matrimonio feliz todos los días, 7 días a la semana, 52 semanas al año. Pero habíamos olvidado por qué habíamos aceptado esos papeles en primer lugar, y ya no teníamos idea de cómo salir del escenario. Su nombre era Elena, y vendía flores en el mercado central, en el puesto que quedaba justo al lado de la verdulería, donde Marta compraba las papas y las cebollas todos los viernes desde hacía años. Tenía las manos manchadas de tierra húmeda y de savia verde, y una sonrisa que parecía recién nacida cada vez que aparecía en su cara, como si fuera la primera vez que sonreía en toda su vida. No era más bonita que Marta, ni más joven, ni más elegante. De hecho, tenía el pelo canoso que no se teñía y arrugas profundas alrededor de los ojos que hablaban de años de trabajar al sol. Pero cuando me hablaba, me miraba como si lo que yo dijera fuera lo más interesante que había escuchado en todo el día, como si mis comentarios banales sobre el clima o sobre el precio de las rosas fueran revelaciones fascinantes. Empecé a comprar flores todos los viernes, sin que Marta me hubiera pedido que lo hiciera. Al principio me dije que era para ella, para sorprenderla, para ver si podía despertar algo de lo que habíamos perdido, entre las rutinas y los silencios. ¡Qué lindo detalle!, decía Elena mientras envolvía los claveles en papel de diario. Su esposa debe adorarlo, pero después de un mes de viernes con flores. Yo sabía que no iba al mercado por Marta, iba por Elena, por la manera en que me preguntaba cómo había estado mi semana, como si realmente quisiera saberlo, por cómo se reía con mis chistes tontos sobre el trabajo en la carpintería, por cómo me hacía sentir que todavía era un hombre interesante, que todavía tenía cosas que decir que valían la pena ser escuchadas. Una tarde de otoño, mientras Elena envolvía un ramo de rosas amarillas que había elegido porque eran las únicas que no me recordaban a ninguna flor que hubiera comprado antes para Marta, me preguntó con esa naturalidad que caracterizaba todas sus preguntas: su esposa debe ser muy afortunada de recibir flores cada semana, ¿no? Y yo, que debería haber contestado sí, automáticamente, que tenía esa respuesta preparada desde hacía semanas. Me quedé callado demasiado tiempo. Elena notó mi silencio, vio algo en mi cara que yo no sabía que estaba mostrando, y no volvió a hacer preguntas personales. Pero siguió sonriéndome. Siguió hablándome de las flores como si fueran personas con historias propias. Siguió haciéndome sentir que existía. Esa noche le di las flores a Marta, como había hecho todos los viernes anteriores. ¡Qué lindas!, dijo, tomando el ramo con esa misma expresión educada que usaba para recibir los regalos de Navidad de la gente que no conocía bien. Gracias. Las puso en el mismo florero de vidrio azul que usaba, siempre con la misma cantidad de agua, en el mismo lugar de la mesa del comedor. Pero no me preguntó por qué las había comprado, ni de dónde venían, ni por qué había empezado esta nueva costumbre que rompía
con años de viernes sin flores. Y yo entendí que a ella tampoco le importaba realmente la respuesta, que las recibía con la misma cortesía con que recibiría cualquier gesto automático de un marido que intenta ser considerado. Las flores se marchitaron en una semana, como siempre, como todo lo que yo intentaba hacer para revivir lo que teníamos. Pero Elena siguió sonriéndome en el mercado, y yo seguí comprando flores que ya no eran para Marta, sino para sostener esos 5 minutos semanales en que me sentía como el hombre que había sido antes de convertirme en la mitad de una rutina. Era martes por la noche, uno de esos martes de invierno que llegan cargados de una tristeza que no se puede explicar, y estábamos cenando en silencio como había empezado a ser costumbre en los últimos meses. Marta cortaba su pollo en pedacitos perfectos, todos del mismo tamaño, con esa precisión que aplicaba a todo en su vida. Yo removía la sopa de verduras que ya no tenía calor, más por nerviosismo que por hambre. El reloj de la cocina marcaba cada segundo con un tic que nunca antes había notado tan fuerte, tan insistente, como si fuera un metrónomo que marcaba el ritmo de nuestro matrimonio muerto. Afuera llovía con esa lluvia fina de julio que no moja pero que cala hasta los huesos, y adentro nosotros cenábamos como dos pensionistas que comparten mesa por necesidad económica. Marta, dije finalmente, después de tragarme 3 cucharadas de sopa tibia que sabía a agua con sal, mi voz sonó más fuerte de lo que había calculado en el silencio de la cocina, y ella levantó la vista de su plato con esa expresión cautelosa que había aprendido a usar conmigo, como si siempre estuviera esperando una mala noticia. ¿Qué?, le preguntó, con esa paciencia que ya no parecía paciencia, sino resignación, como la de alguien que está acostumbrado a recibir quejas sobre cosas que no puede cambiar. Pero cuando abrí la boca para decir lo que realmente pensaba, que éramos 2 extraños educados viviendo en la misma casa, que fingíamos amor por costumbre, que tal vez sería mejor hablar de lo que nos estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde para hablarlo. Las palabras se me quedaron atascadas en la garganta como si fueran demasiado grandes para salir, porque decir la verdad significaba admitir que habíamos fracasado, que esos 20 años de matrimonio no habían sido lo que habíamos creído que eran, que tal vez nunca habíamos sido realmente felices, sino solo cómodos, conformes, resignados a una versión doméstica del amor, que no era amor, sino hábito. Nada, dije finalmente, tomando otra cucharada de sopa que ya estaba fría. Solo, ¿cómo estuvo tu día? Y ahí empezó la misma conversación de siempre, esa conversación que habíamos tenido miles de veces con variaciones mínimas. Ella me contó de la vecina que había pintado la cerca de azul sin consultar con nadie, del precio de las verduras que había subido otra vez, de la llamada de su hermana Raquel desde Córdoba para decir que el marido tenía problemas con la vesícula. Yo asentía en los lugares correctos, hacía las preguntas que se esperaban. ¿Y qué le dijo él? «México, ¿de qué color azul?» Pero por dentro sabía que estábamos hablando para llenar el silencio, no porque tuviéramos algo importante que decirnos, no porque nos interesaran realmente las respuestas. Era como una obra de teatro donde los dos conocíamos el guión de memoria, pero habíamos olvidado cuál era el punto de la historia que estábamos contando. Después de cenar, ella lavó los platos y yo los sequé, como todas las noches desde hacía 15 años. Habíamos desarrollado una coreografía doméstica perfecta. Ella enjabonaba, yo enjuagaba, ella pasaba el repasador, yo guardaba en el armario. Nunca chocábamos, nunca nos estorbábamos, nunca teníamos que hablar para coordinar nuestros movimientos. Pero esa noche, cuando nuestras manos se tocaron accidentalmente al pasarme un vaso, los dos nos apartamos como si nos hubiéramos quemado, como si el contacto casual fuera algo peligroso que había que evitar. Esa reacción me dolió más que todos los silencios juntos, porque significaba que ya ni siquiera los roces casuales
eran naturales entre nosotros, que nuestros cuerpos habían aprendido a evitarse antes de que nuestras mentes pudieran decidir si querían tocarse o no. Esa tarde salí del trabajo una hora antes porque don Roberto, el jefe del taller, había cancelado la reunión de las 5 donde íbamos a revisar el presupuesto para los muebles del colegio San Martín. En lugar de quedarme tomando mate con los muchachos como hacía siempre que salía temprano, decidí llegar a casa y sorprender a Marta. Tal vez la invitaría a caminar por la plaza como hacíamos cuando éramos novios, cuando todavía teníamos cosas que descubrir el uno del otro, cuando cada conversación podía revelar algo nuevo, algo que no sabíamos que estaba ahí. O tal vez le propondría ir al cine, a ver alguna de esas películas que ella mencionaba, pero que nunca íbamos a ver porque los martes yo jugaba al truco con los vecinos y los jueves ella iba a la parroquia. Pero cuando abrí la puerta de casa con esa ilusión tonta de un hombre que todavía cree que puede rescatar su matrimonio, con gestos espontáneos, la encontré sentada en el sofá de la sala, con una revista de recetas sobre las piernas y la mirada completamente perdida en la ventana que daba al jardín trasero donde yo había plantado los rosales que ahora nadie cuidaba. No estaba leyendo la revista, no estaba mirando realmente por la ventana, no estaba haciendo nada, en el sentido más literal de la palabra. Solo estaba ahí, esperando que pasara el tiempo hasta que yo llegara del trabajo y pudiéramos empezar a actuar la rutina de la tarde, el saludo educado, la pregunta sobre cómo había estado el día, la preparación de la cena mientras yo leía el diario. «Llegaste temprano», dijo, sobresaltándose cuando me vio parado en la puerta de la sala. Había algo en su tono, una especie de fastidio disimulado que trataba de sonar como sorpresa agradable, como si mi llegada inesperada hubiera interrumpido algo importante. Pero lo único que había interrumpido era su soledad, esa soledad que tal vez era su único momento auténtico del día, cuando podía dejar de fingir que era una mujer felizmente casada y simplemente ser una mujer de 42 años, que se había dado cuenta de que su vida no era lo que había esperado que fuera. «¿Estás bien?», le pregunté, acercándome al sofá con esa cautela que uno usa cuando se aproxima a un animal herido que no sabe si va a atacar o a huir. «Claro», respondió demasiado rápido, cerrando la revista sin mirar qué página había estado leyendo. «Perfectamente bien. Solo estaba pensando». Se levantó del sofá con un movimiento que trataba de parecer natural, pero que era claramente una huida. «Voy a empezar la cena», dijo, dirigiéndose hacia la cocina con esa determinación falsa de alguien que necesita escapar de una conversación que no quiere tener. Pero eran apenas las 4:30 de la tarde. Nunca cenábamos antes de las 7:30. Nunca habíamos cambiado ese horario en todos los años que llevábamos casados. Se estaba escapando de mí, de la conversación que podríamos tener, del tiempo extra que mi llegada temprana nos había regalado y que ninguno de los dos sabía cómo usar. Me quedé parado en medio de la sala, mirando el lugar donde había estado sentada, la marca que su cuerpo había dejado en los almohadones del sofá, y entendí que tal vez los dos estábamos más cómodos con nuestros roles predecibles que con la posibilidad de ser realmente nosotros mismos frente al otro. Era más fácil ser el marido que llega a las 5:30 y pregunta qué hay de cena, que ser el hombre que llega temprano y no sabe qué decirle a la mujer con la que lleva 20 años viviendo. Llamado a la acción. Si esta historia te está removiendo algo que preferías tener quieto, si reconoces a tu propia pareja en la mujer que se escapa hacia la cocina cuando llegas temprano, comenta: «Yo también llegué temprano una vez», porque tal vez es hora de hablar de lo que pasa cuando el tiempo extra nos asusta más que nos alegra. Y si tienes miedo de hacerte la pregunta que yo no me animé a hacer ese día, deja tu like y comenta: «Abuelo, ¿cómo se hace para preguntar sin romper todo?». Porque a veces las preguntas son lo único que puede
salvarnos. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama hasta las 2 de la madrugada, escuchando la respiración regular de Marta. Esa respiración que conocía de memoria, pero que esa noche me sonaba como la de una extraña. A las 2:15 me levanté con cuidado de no hacer ruido, en los tablones del piso que crujían, y me senté en la mesa de la cocina con un papel del blog, donde Marta anotaba la lista del supermercado y una lapicera azul que ya no escribía bien. Empecé a escribir una carta que nunca planeé mandar, pero que tenía que sacar de adentro antes de que me volviera loco, antes de que la presión de todas las palabras no dichas me reventara el pecho como una olla a presión sin válvula de escape. Querida Marta, escribí, y ya en esas 2 palabras había más honestidad de la que habíamos intercambiado en meses. Hace 5 años que no hablamos de verdad. Hace 3 que no nos reímos juntos de algo que no sea un programa de televisión. Hace 2 que no me preguntas cómo me siento realmente. Y hace 1 que yo dejé de preguntártelo a ti porque me daba miedo la respuesta. La lapicera se deslizaba sobre el papel como si tuviera vida propia, como si las palabras hubieran estado esperando años para salir y finalmente hubieran encontrado la manera de escaparse. Le conté cosas que nunca le había dicho, pensamientos que había tenido en el trabajo mientras cepillaba maderas o barnizaba sillas, dudas que me habían despertado en la madrugada pero que nunca había tenido el valor de compartir con ella. Le escribí que extrañaba la manera en que me miraba cuando éramos novios, como si yo fuera la respuesta a una pregunta que había estado haciendo toda su vida sin saber que la estaba haciendo, que echaba de menos sus risas espontáneas, esas que la sorprendían hasta a ella misma y que hacían que se tapara la boca con la mano como si fuera una niña que había dicho algo indebido. Ya no sé qué te gusta para el desayuno, escribí, porque hacía años que desayunamos exactamente lo mismo, todos los días. No sé si preferís el café más fuerte o más suave porque nunca me decís que está mal, aunque a veces veo en tu cara que no es como te gustaría que fuera. Le conté que había empezado a comprar flores no para hacerla feliz, sino porque necesitaba que alguien me mirara como si importara, como si mis palabras tuvieran peso, que había días en que llegaba del trabajo y me quedaba 5 minutos sentado en el auto antes de entrar a casa, no porque estuviera cansado, sino porque necesitaba prepararme para actuar que estaba bien. No sé si todavía me amas. Escribí con una letra que se iba volviendo más temblorosa a medida que avanzaba. Pero sé que ya no me ves. Y yo también dejé de verte. Estamos viviendo con la memoria de lo que fuimos, no con lo que somos ahora. Somos 2 actores que se saben de memoria el guión de Matrimonio Feliz, pero que ya no entienden de qué trata la obra. Cuando terminé, eran las 4 de la madrugada. Había escrito 6 páginas con esa letra apretada que uso cuando tengo mucho que decir y poco espacio para decirlo. Leí la carta una vez, sintiendo cómo cada palabra me dolía de una manera diferente, unas por lo verdaderas que eran, otras por lo tardías que llegaban. La doblé en 4. La guardé en el cajón donde tenía los recibos de luz y los papeles del seguro del auto. No porque pensara mostrársela algún día, sino porque necesitaba que existiera en algún lugar que no fuera solo mi cabeza. Al día siguiente, Marta me preguntó por qué tenía ojeras. No pude dormir, le dije. Era cierto, pero no era toda la verdad. Nunca era toda la verdad entre nosotros. El cumpleaños número 42 de Marta llegó en septiembre, con esa tristeza particular que tienen los otoños cuando uno ya no es joven, pero tampoco se siente verdaderamente adulto. Cuando las estaciones parecen pasar más rápido, pero los días se hacen más largos y vacíos. Habíamos invitado a la gente de siempre, los vecinos de al lado, mi hermana Rosa con su marido Gustavo, los padres de Marta que venían desde Zárate en el colectivo de las 3, la prima Susana que nunca faltaba a nada y siempre traía el mismo regalo,
una planta que se moría a las 2 semanas, porque nadie en casa sabía cuidar plantas. La casa estaba llena de esa actividad forzosa que tienen las celebraciones obligatorias, con gente que comía torta de chocolate comprada en la confitería de la esquina y decía que Marta se veía espléndida para su edad, como si los 42 fueran el comienzo de la decrepitud y ella hubiera logrado el milagro de seguir pareciendo humana. Pero yo la observaba desde el otro lado de la cocina, apoyado contra la heladera con un vaso de vino que apenas había tocado, y la veía sonreír a cada invitado con la misma sonrisa que me daba a mí todos los días, perfecta en su cortesía, educada en su calidez, pero completamente vacía de cualquier emoción genuina. Era la anfitriona ideal, esa que pregunta cada 5 minutos si alguien quiere más café, si la música está muy fuerte, si hace frío y hay que cerrar las ventanas del comedor. Se movía por la casa con esa eficiencia doméstica que había perfeccionado durante años, sirviendo, recogiendo, acomodando, como si fuera una empleada muy competente de su propia fiesta. Rosa le contaba una historia sobre los problemas que tenía con la humedad en el departamento, y Marta asentía en los lugares correctos. Hacía las preguntas apropiadas, mostraba la cantidad exacta de preocupación que se esperaba de una cuñada considerada. Pero yo podía ver que no estaba realmente escuchando, que su mente estaba en otro lado, calculando si quedaba suficiente hielo, si había que abrir otra botella de vino, si la torta alcanzaría para todos. A las 10 de la noche, cuando se fue el último invitado después de las despedidas, eternas en la puerta que caracterizaban todas nuestras reuniones familiares, nos quedamos solos en la sala recogiendo platos sucios y vasos con restos de vino tinto que habían dejado aros rojos en la mesa de madera que había hecho yo mismo 5 años atrás. Estuvo lindo, dijo ella, pero su voz sonaba como la de alguien que acabara de terminar un trabajo agotador, como si hubiera estado actuando durante 4 horas seguidas y finalmente pudiera quitarse el disfraz. Sí, dije yo, juntando las servilletas de papel que habían quedado desparramadas por toda la casa. Te luciste como siempre. Pero cuando ella se agachó para recoger una servilleta que había caído debajo de la mesa del comedor, la escuché suspirar de una manera que me partió el alma. No era el suspiro del cansancio físico, sino algo mucho más profundo. El suspiro de alguien que acababa de pasar horas fingiendo ser feliz y que finalmente podía dejar de actuar. Era el suspiro de una mujer que había sonreído tanto que le dolían los músculos de la cara, que había hecho tantas preguntas sobre la salud de otros que había olvidado cómo se sentía ella misma, que había sido tan perfecta en el papel de mujer que celebra su cumpleaños con alegría, que ya ni siquiera sabía si había algo que celebrar realmente. ¿Fuiste feliz hoy? A usted le pregunté de repente, sin pensar en las consecuencias de la pregunta. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, cargadas de una urgencia que yo mismo no sabía que tenía. Ella se enderezó lentamente, con una servilleta arrugada en la mano, y me miró con esos ojos que habían aprendido a no mostrar demasiado, que habían desarrollado esa opacidad defensiva que tienen las personas que han sido lastimadas por su propia honestidad. Hubo una pausa que duró una eternidad. Una de esas pausas donde se puede escuchar el tic del reloj, de la cocina y el ruido del tráfico lejano de la avenida, donde el silencio se vuelve tan denso que parece tener peso físico. No sé qué significa eso, dijo finalmente, y había algo en su voz que me dio más miedo que si hubiera gritado o llorado. Era la voz de alguien que había perdido el contacto con sus propios sentimientos, que había pasado tanto tiempo fingiendo emociones apropiadas, que ya no sabía cuáles eran las suyas. Y ahí, entre los restos de una fiesta que había sido perfecta por fuera y completamente hueca por dentro, entre los platos sucios y los globos desinflados, entendí que los dos habíamos olvidado qué se sentía ser
verdaderamente felices, que llevábamos años actuando la felicidad sin recordar cómo. Era experimentarla. Fue una discusión tonta, de esas que empiezan por algo que no importa nada y terminan sacando a la luz todo lo que se había estado pudriendo en silencio durante meses, como cuando se mueve una piedra en el jardín y aparecen todos los bichos que vivían escondidos debajo. Marta había movido mi cepillo de dientes del lugar donde lo ponía siempre al lado derecho del lavatorio y lo había puesto en el vaso de vidrio donde ella guardaba el suyo. Cuando fui a lavarme los dientes antes de acostarme, no lo encontré donde esperaba encontrarlo, y se lo mencioné con más irritación de la que la situación ameritaba. «Marta, ¿viste mi cepillo de dientes?», le dije desde el baño, con ese tono de fastidio contenido que uso cuando algo me molesta, pero no quiero admitir que me molesta. «¡Está en el vaso!», gritó desde el dormitorio, donde ya se estaba poniendo el camisón celeste que usaba desde hacía años y que yo había dejado de notar hacía mucho tiempo. «¿Por qué lo pusiste ahí?», pregunté, y había algo en mi voz que hasta yo mismo reconocí como desproporcionado. No era realmente por el cepillo de dientes, era por todo lo que el cepillo de dientes representaba, las pequeñas decisiones que tomaba sin consultarme, la manera en que movía mis cosas como si fueran obstáculos en su camino, como si mi presencia en la casa fuera algo que había que administrar y organizar. «¿En serio te vas a enojar por eso?», preguntó cuando apareció en la puerta del baño, y había algo en su tono que me enfureció más que el hecho de que hubiera movido el cepillo. No era lo que había dicho, sino cómo lo había dicho, con esa condescendencia cansada de alguien que ya no tiene ganas de pelear pero tampoco de ceder, de alguien que considera que el problema es la reacción del otro, no la acción propia. «No me estoy enojando por el cepillo de dientes», exploté, dejando que saliera toda la frustración que había estado acumulando durante semanas. «Me estoy enojando porque hace meses que movéis mis cosas sin preguntarme. Decidís que vamos a cenar sin consultarme. Cambias los horarios de todo sin avisar. Y me tratás como si fuera un inquilino al que tolerás porque paga el alquiler a tiempo y no hace mucho ruido». Ella se quedó callada un momento, apoyada contra el marco de la puerta del baño, con los brazos cruzados sobre el pecho en esa postura defensiva que había empezado a usar cada vez más seguido cuando hablábamos de cualquier cosa que no fuera completamente superficial. «¿Y vos?», dijo después de una pausa que me hizo pensar que no iba a responder. «Me tratás como si fuera una empleada doméstica que además tiene que fingir que te encuentra divertido y que está encantada de escuchar tus historias del trabajo por décima vez». Era la primera vez en años que nos decíamos la verdad sin filtros, sin esa cortesía que habíamos usado como escudo para no lastimarnos. Y dolía tanto que los dos nos arrepentimos inmediatamente, como cuando uno se quita una curita de golpe y se da cuenta de que la herida debajo todavía estaba abierta. «No quise decir eso», dije, pero sabía que sí había querido decirlo, que esas palabras habían estado esperando meses para salir. «Yo tampoco», dijo ella, pero también sabía que era mentira, que los dos habíamos dicho exactamente lo que pensábamos y que ya no podíamos pretender que no lo habíamos pensado. El baño se llenó de un silencio tan espeso que parecía que alguien había muerto, tan denso que podía sentirlo contra la piel como una presión física. Nos quedamos ahí parados, yo con el cepillo de dientes en la mano, ella con los brazos todavía cruzados, como dos personas que acababan de descubrir que eran extraños. Esa noche, Marta durmió en el cuarto de huéspedes que usábamos cuando venía su madre de visita. Ninguno de los dos propuso que fuera así. Ninguno de los dos dijo: «Creo que es mejor que durmamos separados esta noche». Simplemente ella tomó una almohada y una manta del armario del pasillo y se fue, como si fuera la conclusión natural de lo que había pasado. Yo me quedé despierto en nuestra cama matrimonial,
que de repente parecía demasiado grande y demasiado vacía, escuchando los ruidos que hacía ella en el otro cuarto, el crujido del colchón cuando se acomodaba, el ruido del despertador cuando lo programaba, la respiración que tardó horas en volverse regular. Era la primera vez en 20 años de matrimonio que dormíamos en habitaciones separadas por algo que no fuera una enfermedad o un viaje de trabajo, y la sensación era mucho peor de lo que había imaginado. No era liberadora como había fantaseado a veces. Era terriblemente solitaria. Al día siguiente, Marta preparó el desayuno como todas las mañanas de los últimos 20 años. Pero había algo diferente en la manera en que movía las manos, en el ritmo con que batía los huevos, en la forma en que evitaba mirarme cuando puse un pie en la cocina. No canturreó la canción de la radio como solía hacer cuando estaba de buen humor. No tarareó esas melodías viejas que sabía de memoria y que yo había aprendido a reconocer como el soundtrack de sus mañanas felices. La cocina estaba llena de los ruidos habituales. La cuchara contra la taza, el agua hirviendo, la tostadora que saltaba, pero faltaba esa música humana que ella siempre había aportado sin darse cuenta. Cuando bajé, ella ya tenía mi taza servida en el lugar de siempre, mi pan tostado exactamente como me gustaba, dorado pero no, quemado, con la manteca derretida pero no desaparecida, todo perfecto y terrible al mismo tiempo. Era como si hubiera puesto más cuidado que nunca en preparar mi desayuno, como si la precisión técnica pudiera compensar la ausencia de calidez. Nos sentamos uno frente al otro en la mesa de la cocina, como habíamos hecho miles de veces durante 2 décadas. Pero esa mañana éramos 2 extraños que compartían un espacio por casualidad. Ella leía las noticias en el diario con una concentración exagerada. Yo miraba por la ventana hacia el patio trasero donde las plantas que nunca regábamos se morían lentamente. Y entre nosotros había un abismo que ninguno sabía cómo cruzar. El silencio no era confortable como los silencios de las parejas que se conocen bien y no necesitan llenar cada momento con palabras. Era un silencio tenso, cargado de todas las cosas que no estábamos diciendo, espeso como el aire antes de una tormenta. «El café está rico», dije finalmente por decir algo, por romper esa tensión que me estaba asfixiando. Pero en cuanto las palabras salieron de mi boca, me di cuenta de lo falsas que sonaban, de lo desesperadas que eran. Ella asintió sin levantar la vista del diario, sin siquiera hacer el esfuerzo de fingir que mi comentario le había parecido natural o necesario. «Gracias», murmuró, y había algo en esa palabra que me dolió más que si no hubiera respondido nada. Era una cortesía automática, el tipo de respuesta que se le da a un extraño que hace un cumplido casual. Y ahí entendí que habíamos llegado al punto donde hasta los cumplidos más simples sonaban falsos, donde cada palabra tenía que ser medida y calculada porque ya no existía esa confianza básica que permite la conversación natural. Yo no había dicho que el café estaba rico porque realmente lo estuviera, ni siquiera lo había probado cuando lo dije, sino porque necesitaba llenar el silencio con algo, cualquier cosa. Y ella lo sabía. Terminé de desayunar más rápido de lo normal, con esa prisa incómoda de alguien que está en un lugar donde no quiere estar. Me levanté, llevé mi taza al fregadero y por primera vez en años me fui al trabajo sin darle el beso en la mejilla de despedida. No fue una decisión consciente, no fue un gesto de rebeldía o de castigo. Simplemente se me olvidó, como si mi cuerpo ya hubiera empezado a desaprenderla. Costumbre de tocarla, como si mis músculos hubieran decidido por su cuenta que ese ritual ya no tenía sentido. Durante todo el día no pude concentrarme en nada de lo que hacía en el taller. Cepillé la misma tabla 3 veces. Lijé una silla que ya estaba perfectamente lisa. Me quedé parado frente al banco de trabajo con un martillo en la mano sin recordar para qué lo había agarrado. Mis compañeros me preguntaron si estaba bien. Y yo les decía que sí, que solo estaba cansado, que había dormido mal. Pero la verdad es que tenía miedo de volver a casa y
encontrar que las cosas siguieran igual de rotas que las había dejado esa mañana, que el desayuno en silencio fuera el nuevo normal, que hubiéramos cruzado una línea de la que ya no se podía volver. Cuando llegué por la tarde, a la hora de siempre, Marta estaba en la cocina preparando la cena como si nada hubiera pasado. El olor a sofrito llenaba la casa. Había puesto la mesa para dos. Tenía puesta la blusa azul que usaba cuando quería estar linda para cenar. «Hola», dije dejando las llaves en el lugar de siempre. «Hola», respondió, sin darse vuelta desde la cocina. Y volvimos a actuar que éramos un matrimonio normal, como si la noche anterior no hubiera pasado nada, como si no hubiéramos dicho las cosas que dijimos, como si no hubiéramos dormido en habitaciones separadas por primera vez en 20 años. 2 semanas después del desayuno en silencio, después de 2 semanas de cortesía forzada y de conversaciones que no llegaban a ningún lado, mientras veíamos televisión en el sofá de la sala, ella en un extremo tejiendo una bufanda que nunca terminaba, yo en el otro leyendo una revista de carpintería que ya había leído 3 veces. Me armé de valor para hacer la pregunta que me había estado quemando por dentro como un hierro caliente. Era un jueves por la noche, uno de esos jueves de octubre que llegan con el calor del verano pero conservan esa melancolía del otoño que se va. En la televisión daban una película vieja de esas que repetían cada 6 meses, con actores que ya estaban muertos y que interpretaban amores que parecían más reales que el nuestro. «Marta», dije, estirando el brazo para bajar el volumen del televisor. Ella me miró con esa expresión cautelosa que había perfeccionado en las últimas semanas, como si siempre estuviera esperando una mala noticia, como si mis palabras fueran minas terrestres que podían explotar en cualquier momento. «¿Tú todavía me amas?», pregunté, y las palabras salieron de mi boca con esa brutalidad honesta que tienen las preguntas que uno posterga tanto que, cuando finalmente las hace, suenan como disparos. Ella se quedó callada tanto tiempo que pensé que no me había escuchado, que el ruido del ventilador había tapado mi voz, que tal vez yo había creído preguntarlo, pero solo lo había pensado. Dejó el tejido sobre las piernas, se quitó los anteojos que usaba para ver de cerca, y se frotó los ojos con esa fatiga que no era del cuerpo, sino del alma. «No sé», dijo finalmente, después de una pausa que duró siglos. No fue no, no fue sí, no fue «¿qué pregunta tan tonta?». Fue «no sé», y de alguna manera eso dolía más que cualquier otra respuesta, porque «no sé» significaba que había algo ahí, enterrado debajo de años de rutina y resentimientos pequeños, pero tan profundamente enterrado que ella misma no podía encontrarlo, como cuando uno pierde algo importante en una casa llena de cosas y ya no sabe ni por dónde empezar a buscar. «¿Y tú?», me preguntó, girándose en el sofá para mirarme de frente por primera vez en semanas. «¿Tú todavía me amas?». Y ahí estaba yo, enfrentando mi propia pregunta como si fuera un espejo que me devolvía una imagen que no quería ver. Miré su cara, esa cara que había conocido tan bien que podía dibujarla de memoria con los ojos cerrados, cada peca, cada línea de expresión, cada gesto que había aprendido a leer como si fuera un libro, escrito en un idioma que solo yo entendía. Pero me di cuenta de que hacía años que no la miraba. Realmente, veía a la mujer que me preparaba el desayuno todas las mañanas, que lavaba mi ropa los martes y los viernes, que dormía a mi lado haciendo ese ruido suave con la respiración que me había acostumbrado a usar como sonido de fondo para mis insomnios. Pero a Marta, a la mujer que se reía hasta llorar con las películas de Cantinflas, que me abrazaba fuerte cuando tenía pesadillas con la guerra, que nunca había vivido, pero que soñaba a menudo, que bailaba descalza en la cocina mientras cocinaba los domingos, tarareando canciones que había aprendido de su madre. A esa Marta hacía mucho tiempo que no la veía. «Tampoco sé», le dije finalmente, y por primera vez en meses, los dos sonreímos al mismo tiempo.
No era una sonrisa feliz. No era una sonrisa que prometiera que todo iba a estar bien, pero era honesta, y esa honestidad tenía algo de liberador, como cuando uno admite que está perdido y puede empezar a buscar el camino de vuelta. ¿Y ahora qué hacemos?, le preguntó, y había algo en su voz que me recordó a la muchacha de 22 años que había conocido en el baile del club. Esa muchacha que hacía preguntas directas, porque todavía creía que las preguntas tenían respuestas claras. No sé, dije, pero tal vez podríamos empezar por hablar de verdad, sin fingir que estamos bien cuando no estamos bien. Y ahí, en el sofá donde habíamos pasado miles de noches viendo televisión sin hablarnos realmente, empezamos la conversación más importante de nuestro matrimonio, la conversación sobre cómo se había muerto nuestro amor sin que nos diéramos cuenta. Esa noche hablamos hasta las 3 de la madrugada, con esa mezcla de agotamiento y alivio que se siente cuando finalmente se dice lo que se había estado callando durante años. No hablamos para arreglar nada, porque los dos sabíamos instintivamente que algunas cosas no se pueden arreglar, solo se pueden entender. Hablamos para descubrir qué se había roto y cuándo, como dos investigadores de un accidente tratando de reconstruir la secuencia de eventos que había llevado al desastre. No fue un descubrimiento dramático, no fue una revelación súbita, fue más como armar un rompecabezas muy lento, donde cada pieza que encajaba mostraba una parte de la imagen que preferíamos no haber visto. Descubrimos que los dos habíamos estado fingiendo durante años, no por maldad, sino por amor malentendido, protegiéndonos mutuamente de una verdad que era demasiado triste para enfrentarla, que el amor se había cansado, no se había terminado de golpe, como en las películas donde hay traiciones o peleas terribles. Se había ido agotando de a poco, como una batería que cada día da un poco menos de luz, hasta que un día te das cuenta de que ya no alumbra nada. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste ganas de contarme algo porque sabías que me iba a interesar?, le pregunté, y ella se quedó pensando tanto tiempo que la respuesta se volvió evidente sin que tuviera que decirla. ¿Cuándo fue la última vez que me miraste y pensaste qué suerte que es mi mujer?, y me preguntó ella, y yo también me quedé callado, porque la respuesta me daba vergüenza. Habíamos llegado a ese punto donde cada pregunta honesta revelaba otra capa de indiferencia disfrazada de costumbre, donde cada recuerdo que revisábamos mostraba el momento exacto en que habíamos empezado a fingir que estábamos bien. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Marta cuando ya habíamos agotado todas las preguntas que se podían hacer sin llegar a la pregunta final, la que los dos sabíamos que estaba esperando pero que ninguno quería formular. Era una pregunta sin respuesta fácil. ¿Podíamos seguir como estábamos, actuando para el mundo que éramos una pareja feliz, manteniendo esa fachada de normalidad que habíamos construido con tanto cuidado? Podíamos tratar de reavivar algo que tal vez ya no existía, fingir que el amor podía resucitarse a fuerza de voluntad y buenas intenciones. O podíamos ser valientes y admitir que a veces el amor no es suficiente, que a veces amar significa dejar ir. No sé, le dije, y era la respuesta más honesta que había dado en años. Pero no puedo seguir fingiendo que estoy bien cuando me duele el alma cada vez que me despierto y me doy cuenta de que somos extraños. Yo tampoco, dijo ella, y había lágrimas en sus ojos, pero también algo parecido al alivio. Me duele el alma de tanto sonreír cuando no tengo ganas, de tanto actuar que me encanta mi vida cuando la verdad es que hace años que no sé quién soy cuando no estoy actuando para vos. Y ahí, en la madrugada de un jueves cualquiera, con la luz de la calle filtrándose por las cortinas que ella había cosido cuando todavía creíamos que íbamos a ser felices para siempre, tomamos la decisión más difícil de nuestras vidas. No fue dramática, no hubo gritos, ni portazos, ni acusaciones terribles. Fue una conversación susurrada, llena de llantos quedos y de un cariño que ya no sabía cómo
expresarse, pero que todavía estaba ahí, transformado en algo que ya no era amor romántico, pero que tampoco era indiferencia. Decidimos separarnos. No por odio, no por traición, no por ninguna de las razones espectaculares que hacen que las separaciones sean fáciles de explicar. Nos separamos por el amor que nos habíamos tenido y que merecía un final digno, no una agonía lenta de años fingiendo ser lo que ya no éramos. ¿Cómo se hace esto?, preguntó ella, y yo no supe qué contestar porque nunca había separado un matrimonio, nunca había desmontado una vida de a piezas. Supongo que de a poco, dije, con cuidado, tratando de no hacernos más daño del que ya nos hicimos. Era una respuesta terrible por lo inútil que era, pero era lo único que tenía para ofrecerle. Las 2 semanas siguientes fueron las más extrañas de nuestras vidas, como vivir en un mundo que estaba terminándose, pero que todavía no había terminado del todo. Seguíamos durmiendo en la misma casa, ella en el cuarto de Mins o de Saint-Sermable, huéspedes que había adoptado desde la noche de la pelea, yo en lo que ya había dejado de ser nuestro dormitorio, pero ya no éramos marido y mujer. Éramos 2 personas que habían decidido quererse lo suficiente como para dejarse ir. 2 personas que habían aprendido que a veces la mayor demostración de amor es admitir que el amor se acabó. Marta empezó a guardar sus cosas en cajas de cartón que había conseguido en el supermercado, esas cajas de detergente y de aceite que tienen un aire melancólico cuando se usan para mudar vidas. Yo la ayudaba, doblando sus vestidos con el mismo cuidado con que ella había doblado mi ropa durante 20 años, envolviendo sus adornos en papel de diario como si fueran tesoros frágiles. Era como desmontar una vida pieza por pieza, pero sin amargura, sin esa violencia que tienen las separaciones donde hay culpables y víctimas. Hasta había momentos en que nos reíamos, recordando de dónde habían salido ciertos objetos. ¿Qué habíamos estado pensando cuando los compramos? ¿Por qué habíamos creído que los necesitábamos? ¿Te acordás de este florero?, dijo ella una tarde, levantando el jarrón azul donde siempre ponía las flores que yo le compraba los viernes en el mercado. Lo elegiste vos en aquella feria de San Telmo porque dijiste que era del mismo color de mis ojos. Y vos me dijiste que estaba loco, que tus ojos eran verdes. Recordé, sorprendido de que ese recuerdo hubiera sobrevivido intacto a tantos años de olvido mutuo. Pero te gustó que pensara que eran azules. Me encantó, dijo, y había algo en su sonrisa que me recordó por un segundo a la muchacha que había sido. Nadie me había dicho nunca que mis ojos parecían un florero. Nos quedamos callados, sosteniendo el florero entre los 2, como si fuera una prueba de que habíamos sido felices alguna vez, de que no todo había sido fingimiento y rutina. No era tristeza lo que sentíamos. Era algo más parecido a la nostalgia, como cuando uno mira fotos de la infancia y siente cariño por el niño que fue, aunque ya no sea ese niño y no pueda volver a serlo. ¿Vas a estar bien?, le pregunté, envolviendo el florero en una de mis camisas viejas para que no se rompiera en la mudanza. ¿Vas a estar bien tú? Don me devolvió la pregunta y por primera vez en años, los 2 nos dimos cuenta de que la respuesta podría ser que sí. Había algo liberador en esa posibilidad, en la idea de que tal vez podríamos ser felices separados de una manera que ya no podíamos ser juntos. No era una felicidad que dependiera de lastimar al otro o de demostrar que habíamos tenido razón. Era una felicidad más simple, la de poder ser auténticos sin tener que actuar para una audiencia de una persona. Los últimos días tuvieron una extraña intimidad, diferente a la intimidad que habíamos compartido como matrimonio, pero igualmente real. Era la intimidad de 2 personas que se conocían tan bien, que podían separarse sin crueldad, que podían deshacer una vida compartida con el mismo cuidado con que la habían construido. ¿Te molesta si me llevo la cafetera?, preguntó ella un domingo por la mañana.
Y yo me di cuenta de que me alegraba que la llevara, porque esa cafetera estaba demasiado cargada de memorias de mañanas fingidas. Llévatela, le dije. Yo voy a aprender a tomar mate como mi abuelo. Y los dos nos reímos, pero no era una risa amarga. Era la risa de dos personas que se estaban regalando mutuamente la libertad de empezar de nuevo. Hoy, 22 años después de esa separación que cambió todo lo que creía saber sobre el amor, cuando veo a parejas jóvenes en el parque que se juran amor eterno mientras se toman selfies para demostrarle al mundo lo felices que son, no tengo el corazón para decirles lo que aprendí, que el amor también se cansa, que no siempre basta con querer, que a veces hay que tener el valor de soltar lo que se ama, para que no se convierta en algo feo. Marta se casó de nuevo 5 años después de nuestra separación, con un veterinario viudo que tenía 2 hijos adolescentes y que la hacía reír de una manera que yo ya no recordaba haber logrado. Los vi una vez en el cine, durante una de esas comedias románticas que a ella siempre le habían gustado y que yo había tolerado por compromiso. Él le susurraba cosas al oído que la hacían reír tan fuerte que la gente se daba vuelta para mirarlos. Y yo entendí que había hecho bien en dejarla ir. Yo me quedé solo pero no vacío. Aprendí a preparar mi propio café con la paciencia que no había tenido cuando era joven, a elegir qué cenar sin consultar con nadie, a dormir en el medio de la cama sin pedir disculpas por ocupar más espacio del que me correspondía. Aprendí que la soledad elegida es muy diferente de la soledad que se vive en compañía de alguien que ya no te ve. Nos vemos a veces en el mercado, en la farmacia, en los cumpleaños de los nietos que llegaron después cuando nuestros hijos se casaron con personas que los amaban mejor de lo que nosotros habíamos sabido amarnos. Nos saludamos con cariño genuino, preguntamos por la salud del otro, intercambiamos esas cortesías que ahora sí son auténticas, porque no tienen que sostener el peso de toda una vida compartida. ¿Cómo estás, Marta?, pues le pregunto. Y ella me cuenta de su trabajo en la biblioteca municipal, de los libros que está leyendo, de los lugares que ha visitado con su nuevo marido. Y yo le hablo de los muebles que estoy haciendo, de los cursos de tango que tomé el año pasado, de la huerta que planté en el patio trasero de la casa que ahora es completamente mía. Son conversaciones breves pero reales, sin esa tensión de tener que fingir más interés del que realmente sentimos, sin la obligación de mantener una intimidad que ya no existe. La gente del barrio nunca entendió por qué nos separamos. Si se llevaban tan bien, dicen todavía, cuando algún vecino nuevo pregunta por qué vivo solo. Si nunca se gritaban, si parecían tan felices. Y tienen razón, nos llevábamos bien, demasiado bien. Tan bien que habíamos olvidado cómo llevarnos mal, cómo pelear de manera productiva, cómo arriesgar algo real por el otro. Habíamos confundido la cortesía con el amor, la costumbre con la felicidad, la ausencia de conflicto con la armonía. Y cuando nos dimos cuenta del error, ya era demasiado tarde para corregirlo sin empezar de nuevo. A veces, cuando paso por la casa donde vivíamos juntos y veo a la familia que la compró, una pareja joven con 2 hijos, pequeños que corren por el jardín donde yo había plantado rosales que nunca florecieron, me pregunto si habrá alguna manera de saber cuándo el amor se está cansando antes de que sea demasiado tarde para revivirlo. Pero después me doy cuenta de que tal vez esa es la pregunta equivocada. Tal vez la pregunta correcta es cómo amar de manera que el amor no se canse. Cómo mantener viva la curiosidad por la persona que duerme a tu lado. Cómo seguir eligiendo a alguien cada día en lugar de simplemente acostumbrarse a su presencia. Y fue solo cuando me puse el abrigo de mi padre, años después de su muerte, que entendí el peso que nadie más quiso cargar. En el bolsillo interior encontré una carta doblada en 4, escrita con esa letra temblorosa que había desarrollado en sus últimos años. Era una carta dirigida a mi madre, fechada 6 meses antes de que ella muriera.
que decía exactamente las mismas cosas que yo había escrito en mi carta para Marta. Querida Elena, comenzaba. Hace años que no hablamos de verdad. Hace años que fingimos estar bien cuando los dos sabemos que algo se murió entre nosotros y ninguno tuvo el valor de decirlo. Mi padre también había descubierto que el amor se cansa. También había escrito una carta que nunca mandó. También había cargado con el peso de saber que amar no siempre significa quedarse, que a veces amar significa saber cuándo irse. Pero él nunca tuvo el valor que yo encontré. Se quedó, fingió hasta el final, se llevó esa carta al cajón y después a la tumba. Y ahora entiendo que tal vez por eso me contó esta historia, para que ustedes sepan que el amor verdadero no es el que dura para siempre, sino el que tiene el coraje de reconocer cuándo es tiempo de transformarse en otra cosa, porque el amor también puede ser dejar ir, y a veces esa es la forma más honesta de amar que existe. Si llegaste hasta aquí y esta historia te recordó a alguien que perdiste no por odio, sino por amor cansado, comenta: yo también tuve que soltar a quien amaba, porque el coraje de dejar ir merece ser reconocido. Si esta historia te hizo pensar en tu propia relación, en las pequeñas mentiras piadosas que se acumulan como polvo, deja tu like y comenta: ¡Abuelo! Yo también tengo una carta que nunca mandé, porque tal vez no estés tan solo en tu silencio como Chris. Y si entendiste que amar no siempre significa quedarse, que a veces significa tener el valor de transformar el amor en otra cosa, comenta: aprendí que el amor también se cansa, porque esa sabiduría duele, pero también libera. Comparte esta historia con alguien que necesite saber que no está solo en su matrimonio que se siente como actuación. A veces, la honestidad compartida es el primer paso hacia la sanación.